Julio. Buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de literatura. Vamos a desarrollar el tema del vanguardismo. Mi nombre es Alexander Villalobos. Hoy estamos 6 de julio. Hoy día del profesor. Estamos trabajando para ustedes, para poder apoyarlos. ¿Se escucha muy bajito? A ver, vamos a ver. De repente, de casualidad, le he bajado el volumen. ¿Ustedes cómo escuchan? ¿Los demás? A ver, de repente es tu conexión. ¿Los demás escuchan bajito? Esa voz de macho que tengo se escucha bajo. Sí, qué raro. Está bajo, qué raro, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a subirle, a ver, vamos a subir el volumen. Ahí, ¿sigue escuchándose bajo? Se escucha bien, me dicen otros. Sí, de repente la conectividad, de repente su micro, a ver, ustedes confirmen, ¿ya? Vamos para adelante. Vamos entonces a empezar con el curso de literatura. Mejoro ahí un poquito, ya. Sí, sí, probando. Dos, tres, sí, sí. Exitosa. Ya está bien, ya hicimos la prueba de sonido. Ya. Vamos a desarrollar el tema de vanguardismo. Ya, vamos a desarrollar el tema de vanguardismo. Mira por acá. El vanguardismo, el vanguardismo va a tener muchas características como movimiento literario, como un conjunto de ismos, pero hay tres características que no podemos olvidar. El vanguardismo, también conocido como literatura del siglo XX, también conocido como narrativa del siglo XX, se va a caracterizar por el afán de originalidad. Se va a caracterizar por el afán de originalidad. Ahí está. ¿Qué más, profesor? ¿Por qué más se va a caracterizar el vanguardismo? Se va a caracterizar porque propone una renovación del arte. En este caso de la literatura, pero en general de todo el arte, ¿ah? Renovación del arte. También se va a caracterizar porque marca una ruptura con el pasado. Marca una ruptura con el pasado. A ver, marca una ruptura con la perspectiva literaria tradicional. Marca una ruptura con la preceptiva, es decir, con lo tradicional, el famoso narrador omnisciente y narrativa lineal, ahora se busca distanciar de ello. ¿Ya? Tiene muchas características, pero estas tres no las puedes olvidar para nuestro examen de admisión. Se caracteriza por el afán de originalidad, se caracteriza porque busca renovar el arte, en este caso el arte literario, rompe con la perspectiva literaria tradicional, con las técnicas tradicionales, pero no significa que ya no se usa el narrador omnisciente o la narrativa lineal. ¿Ah? Se puede usar, pero obviamente en menor medida. Por ejemplo, otras características importantes es que los narradores del siglo XX tienden hacia una visión universal e histórica del hombre. Hay una temática múltiple, históricos, cotidianos, sociales, económicos o psicológicos. Es de perspectiva muy amplia. Novelas psicológicas, autobiográficas, neorrealistas o existencialistas. Y dentro de las innovaciones técnicas, porque propone ser original, porque propone renovar el arte, trata de marcar distancia con el realismo decimonónico, con el realismo del siglo XIX, busca distanciarse de la perspectiva literaria del siglo XIX. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el punto de vista del narrador, se aleja del narrador omnisciente. Si tomamos en cuenta el punto de vista del narrador, se aleja del narrador omnisciente. De ese narrador en tercera persona, como si fuese Dios, que lo sabe todo, que lo cuenta todo. Más bien ahora propone la multiplicidad de voces, que cada personaje tenga su propia voz. Respecto al procedimiento narrativo, usa la técnica del monólogo interior, usa la técnica del libre fluir de la conciencia, que fue promovida, que fue difundida por el escritor irlandés James Joyce.
en su novela conocida como Ulises. Profesor, ¿y en qué consiste la técnica del monólogo interior? Toma una hoja en blanco y en ella plasma todas tus ideas sin que intervenga la razón. La escritura automática del inconsciente al papel. Que no te importen los signos de puntuación. Simplemente que las ideas fluyan. Respecto a los planos temporales, desecha, rompe el orden cronológico y lineal del tiempo. Rompe el orden cronológico y lineal del tiempo. Es decir, que si tradicionalmente la historia era contada de manera lineal, ahora del presente se va al pasado, de ese pasado vuelve al presente, de nuevo se va al pasado, se va al futuro y así va jugando con los tiempos. Esto es una técnica que se lleva del cine a la literatura. Es una técnica que se lleva del cine a la literatura. ¿Qué más, profesor? ¿Qué representantes hubo en el vanguardismo europeo y estadounidense, ¿no? El vanguardismo del siglo XX? Por ejemplo, tenemos a Marcel Proust con su obra En busca del tiempo perdido. Tenemos a Albert Camus con La peste, Calígula, El extranjero. Tenemos a Bertolt Brecht con Madre Coraje. Tenemos a Thomas Mann con La montaña mágica. A Hermann Hesse como El lobo estepario, Demian, Juego de Avalorios. James Joyce, el escritor irlandés, el que difundió la técnica del monólogo interior, del libre fluir de la conciencia. Tenemos la obra Ulises, que es la familia opuesta, la familia contemporánea opuesta a la familia que nos proponía Homero en su obra Odisea, ¿no? Con Ulises, con Penélope, con Telémaco. Tiene otra obra que se llama Retrato de un artista adolescente. ¿Qué otros representantes tenemos? Tenemos a Luigi Pirandello con 6 personajes en busca de un autor. Tenemos a Ernest Hemingway con El viejo y el mar, con Fiesta, con Adiós a las armas, por quién doblan las campanas. Tenemos, por ejemplo, a William Fowler con El sonido y la furia, Luz de agosto, Santuario. Tenemos a Virginia Woolf con La señora Dalloway, con Orlando. Tenemos a Franz Kafka con La metamorfosis, por ejemplo. Y además es nuestro invitado hoy, Franz Kafka. Ahí está, mira, Franz Kafka. Franz Kafka, que nació en Praga, cuando en esa época el país se llamaba Checoslovaquia. Hoy en día ese país se llama República Checa. Sus obras exponen la angustia, el absurdo de la vida del hombre contemporáneo. Desde muy pequeño llevó una relación muy conflictiva con su padre, hechos que lo marcaron en su vida personal y también en el desarrollo de su literatura. Alguna vez su padre le dijo, ¿no? Pareces un insecto a mi lado, camina adelante, me das vergüenza. Y cómo este hecho de que el padre lo haya tratado como un insecto llevó más adelante que Franz Kafka crease una obra donde el protagonista despierta convertido en un miserable insecto, en un bicho monstruoso. Cómo esta violencia física, psicológica, emocional del padre contra Franz lo marca porque Franz Kafka fue infeliz, nunca pudo formar una familia de manera estable, no era consciente del talento que tenía porque el padre lo había destruido emocionalmente. Y no es casualidad que el padre en la obra La Metamorfosis sea un padre autoritario, igual que el padre de Kafka en la vida real, que la madre en La Metamorfosis sea una madre sumisa, igual que la madre de Franz Kafka en la vida real. Incluso el nombre Grete existió en la vida real. Grete fue su primera enamorada. En la obra la pone como la hermana, ¿no? Como su hermana. Franz Kafka fue el gran representante del expresionismo. Kafka en vida publicó muy poco porque, como te dije, no era consciente de su talento y sufrió de tuberculosis, murió de tuberculosis. Cuando estaba agonizando, le pidió a su amigo Max Brod que queme sus manuscritos. No quería que la humanidad, entre comillas, se burle de sus obras. No era consciente él del talento que tenía. Max Brod le juró quemar
manuscritos. Felizmente que Masbrut faltó a su promesa y publicó las obras, sino de lo que nos hubiese privado la humanidad. Como te decía, Franz Kafka es el máximo representante del expresionismo. Si lees sus obras vas a encontrar muchos elementos autobiográficos. Sus temas predilectos son la deshumanización del hombre moderno, la soledad, la angustia del hombre, frente a unas fuerzas desconocidas que no logra comprender y se hallan fuera de control. ¿Qué obras compuso Franz Kafka? Por ejemplo, La Metamorfosis o La Transformación, que es la otra traducción, Un médico rural, América, El proceso, La muralla china, El castillo, por ejemplo. Y mira, acá tenemos la obra La Metamorfosis o La Transformación, que es la obra que nos pide la universidad. Acá te he puesto dos portadas, dos carátulas. Acá una portada 1 y acá una portada 2, que la transformación es la traducción del alemán al español de la obra. La transformación o la metamorfosis es lo mismo. Vamos con la obra. Esta obra pertenece al género épico narrativo, te narra en prosa. Su especie es una novela corta porque apenas tiene 100 páginas. A pesar de ser una obra vanguardista, usa la técnica tradicional. Es decir, que el vanguardismo está en la propuesta de deformar la realidad, ¿no? Un ser humano que despierta convertido en un miserable insecto. El narrador es omnisciente, te digo que usa la técnica tradicional, es decir, el narrador en tercera persona, su narrativa es lineal, es decir, que respete el orden lógico y cronológico del tiempo. Como te decía, el hecho de que dentro de las características del vanguardismo esté que se aleja del narrador omnisciente no significa que estos escritores no hayan hecho uso de esa técnica tradicional, pero obviamente en menor medida. Siempre están innovando. En el caso de Kafka, la propuesta, la propuesta de que el protagonista despierte convertido en un insecto es una propuesta distinta. Eso no se había hecho en la literatura tradicional. Los personajes, Gregorio Sansa, solo dos personajes tienen nombre propio, hasta tres, pero los protagonistas, los más importantes, Gregorio Sansa, que cuando fue ser humano era un viajante de comercio. Gregorio Sansa representa la alienación, el hombre deshumanizado, que es un ser inútil, que ya no sirve, que ya no es útil a la oferta, a la sociedad de la oferta y la demanda, ¿no? Por eso lo margina. Tenemos a Grete, su hermana, quien en un principio representa la solidaridad, pero con el tiempo también se va alienando y rechaza al hermano, es más, quiere que se muera. Tenemos al padre, que es autoritario, que no tiene nombre propio, que amenaza con el puño, que le arroja unas manzanas, que luego le van a provocar la muerte al insecto Sansa. Tenemos a la madre que es sumisa, que quisiera ver al hijo, pero le prohíben. Tenemos al gerente, que es uno de los jefes, que rechazan a Gregorio una vez que confirman que está convertido en un miserable insecto. Tenemos a la cocinera Ana, que renuncia porque dice que ella ha sido contratada para cocinar, no para atender insectos. Tenemos a una criada fría que solo cumple con su trabajo, que es atender al insecto, limpiar su habitación y darle su comida una vez a la semana. Y tenemos a los tres inquilinos que van a aprovechar la coyuntura. Profesor, ¿y cuál es el tema principal de la metamorfosis? La deshumanización del hombre moderno, ¿no? El sistema capitalista, la vida rutinaria, la vida burocrática ha deshumanizado al hombre. El ser humano, bajo la propuesta del sistema capitalista, solo es valorado y es útil en la medida que sirva la oferta y la demanda, en la medida que produzca. Si el ser humano no produce, no me sirve. Por eso que la novela es una alegoría del sistema de la explotación del hombre por el hombre, de la alienación del hombre moderno, que el trabajo ha deshumanizado al hombre. El trabajo ha deshumanizado al hombre. El ser humano, no es normal que un ser humano explote a otro ser humano. El ser humano se ha deshumanizado. Un animal no se puede desanimalizar, pero un ser humano sí se puede deshumanizar, que es lo que ocurre con hoy en día, ¿no? Franz Kafka con esta novela tiene una propuesta visionaria, ¿no? Él quería advertir que el sistema capitalista está deshumanizando al hombre. Hoy en día es una realidad, ¿no? El ser humano es valorado en la medida que produzca. Si se enferma,
Si ya no es útil, simplemente metafóricamente es eliminado con la facilidad con la que se elimina un insecto. Otro tema principal puede ser la alienación del sujeto moderno. Aquel que se ha despersonalizado, que solo vive para trabajar, que tiene miedo de perder el trabajo y por lo tanto se deja explotar. Mira, la alienación del sujeto moderno que conduce a la automatización, a hacer todos los días lo mismo. La automatización de su vida cotidiana producto de la alienación. Profesor, ¿y qué otros temas, si yo leyese la novela, voy a encontrar? La explotación del hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre. Uno de los temas que le gusta trabajar a Frank Kafka es el tema del absurdo. Es absurdo que un ser humano explote a otro ser humano. Es absurdo aparentemente que un ser humano se convierta en un insecto. Pero esa es una alegoría. Esa es una alegoría. Es otra forma de decir las cosas, de poder denunciar algo. La rutina de la vida burocrática. Por eso es importante que tú elijas por vocación tu carrera, porque te vas a dedicar toda tu vida a ella, porque le vas a dedicar muchas horas. Como te decía yo, ¿no? Día de profesor y estoy trabajando, pero me gusta a mí enseñar. Soy feliz enseñando, es mi vocación. Si vas a ser médico, igual un cumpleaños, una Navidad la vas a pasar en el hospital, en emergencia, atendiendo, salvando vidas, lejos de la familia, de los hijos, de la esposa. Te vas a perder muchos momentos, pero esa es parte de la vocación, igual un policía, ¿no? O cualquier otra actividad. La explotación del hombre por el hombre, la rutina de la vida burocrática que te lleva a lo monótono, a la alienación también, la mutación del hombre en insecto, el tema del absurdo, ¿no? Como te decía, es aparentemente absurdo que un ser humano se convierta en insecto, pero no es que un ser humano se convierta en insecto, sino que si no produce, no es útil a la oferta y la demanda, entonces va a ser excluido. Otro tema es el autoritarismo del padre, que es violento, que amenaza con el puño, que arroja manzanas al hijo, la marginación del extraño, del otro, del diferente, el que ya no produce nada, el que es distinto a los demás, por lo tanto hay que encerrarlo, hay que prohibirle que tenga contacto con las demás personas porque lo van a rechazar, la incomunicación entre padres e hijos, el padre no dialoga con el hijo, lo grita, lo agrede, la sumisión de la madre que se deja doblegar por el padre, la solidaridad de la hermana en un gran parte de la obra, pero al final Grete también termina rechazando a su hermano, incluso pide que se muera, que se muera. El sentimiento de culpabilidad, Gregorio Sansa se siente culpable. De repente, el hecho de que esté convertido en un insecto y que ya no sea el sostén económico de la familia, él quiere justificar el trato de discriminación, de marginación que le dan. Y otro tema también es la soledad, ¿no? Cómo el insecto al final se siente solo, rechazado por el padre, rechazado por la hermana, se tira al abandono, ya no quiere comer y la manzana que está en su cuerpo, arrojada por el padre, le está pudriendo el cuerpo hasta que le llega la muerte después de un mes. Ahí está. A ver, vamos a compartir. De repente no has tenido la oportunidad de leer la obra o familiarizarte con ella. Vamos a un poquito familiarizarnos con ella, ¿ya? Voy a compartir pantalla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Que cargue, que cargue. Tú sabes cómo es la conectividad. A ver, vamos a esperar un momento. Ahí, a ver, vamos a esperar. Ahí parece que va. Ahí, poquito a poquito. Acá. Ahí está. Nuestro tema, vanguardismo. Vamos a él entonces. Nuestros auspiciadores, no te asustes. Tenemos a veces auspiciadores. Cyber WOW de Mercado Libre. Hasta 60% de descuento. Solo desde el 4 al 8 de julio. Mercado Libre. Gracias, Mercado Libre. En este video veremos el Ahora sí, movimiento ¿con que qué rompe coincidencia con lo hiciste tradicional y el para poder pasado, el retrocederlo? vanguardismo.
¿Se ve, se escucha? En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial. A ver, te escucho. ¿Se ve y se escucha o no? Sí, se escucha y se ve. Ya, vamos a familiarizarnos con este primer videíto, ¿ya? Vamos a retroalimentar lo que ya hemos aprendido y luego vamos a resolver algunas preguntitas también por el tiempo. Tú sabes cómo es el tiempo en televisión, es cruel. A ver, vamos con el vanguardismo europeo. En el video veremos el movimiento que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas con la crítica a la economía de Marx provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es por tanto un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay por lo tanto en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado gitanjáfora. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura.
El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Hola YouTube, en este video hablaremos sobre la metamorfosis. La historia inicia con Gregorio Samsa transformado en un insecto. Vamos ahora con Franz Kafka y la metamorfosis. ¿Ya? Vamos a complementar y luego vamos a revisar algunas preguntas para que puedan participar. Me interesa mucho que participen. Vamos con la metamorfosis y Franz Kafka. Hablaremos sobre la metamorfosis. La historia inicia con Gregorio Samsa transformado en un insecto. Pese a esto, le preocupa su trabajo, así que trata de levantarse, pero es una tarea difícil. Su familia pregunta por él, Gregorio responde, pero su voz ha cambiado. Su jefe llega a la casa para instarle a salir porque no está presente en el trabajo, y ante tanta insistencia, Gregorio, después de morder la llave para girarla, finalmente sale de su habitación. El espanto es evidente. El apoderado se va horrorizado por lo que ve y el padre toma el bastón que éste había dejado y amenaza a Gregorio hasta que regrese a su habitación. Su hermana Grete será la única persona que, pese a la monstruosidad del insecto, trate de ayudarlo. Le lleva comida y limpia su habitación, mientras Gregorio, consciente de su apariencia, se esconde cuando ella está presente. Gregorio va explorando su nueva condición y comienza a caminar por las paredes. La hermana resuelve sacar los muebles para darle mayor comodidad, pero el insecto siente que le están quitando lo poco de humanidad que le queda. Así que Gregorio sale de su escondite y se queda pegado a un cuadro para espantar a quien quiera arremeter contra su habitación. Al verlo, su madre se desmaya. Grete busca un remedio y un trozo de vidrio cae sobre Gregorio. Llega su padre y al ver la escena toma unas manzanas que va arrojándolas una a una al insecto. Un trozo de ellas se incrusta en su cuerpo. Ya que de Gregorio dependía el sustento familiar, con su conversión todos empezarán a trabajar. El padre será ordenanza de un banco y se niega a quitarse el uniforme. La madre se dedicará a la costura y la hermana será una dependienta que también estudia por las noches. Además, se contrata una nueva criada que trata mal a Gregorio. También se alquila parte de la casa a 3 inquilinos. Grete tocaba el violín y anhelaba ir al conservatorio. Los huéspedes, al enterarse de su talento, le piden al padre que toque para ellos. Gregorio, al verlos, nota que se aburren. Piensa que pese a su condición, es todavía humano al poder sentir la música. Se ilusiona. Piensa que diciéndole a su hermana que toque para él, ella se lo agradecería. Entonces, Gregorio, ya sucio y empolvado, desde su rincón oscuro, asoma la cabeza por la puerta. Los inquilinos lo ven y se espantan. Grete, molesta por la interrupción, expulsa su ira contenida y finalmente se le oye decir que no soporta más la presencia de su hermano, un insecto, una molestosa carga. La criada encuentra a Gregorio y éste ya no responde. Se había entregado al olvido, a la muerte. La sirvienta anuncia groseramente el fallecimiento de Gregorio como si se tratara de un objeto, un animal más. Su cuerpo estaba lánguido y seco. La familia no puede ocultar su alegría. Ahora viaja en un tren. El padre le dice a Grete que es hora de buscarle un marido. Kafka tuvo una relación difícil con su padre. La visión de este es vertical, prepotente y conservadora. Obliga a Franz a estudiar Derecho. El Kafka adulto le escribió varias cartas donde le interpela este pasado. Estas no llegaron a su destinatario, pero fueron reunidas en Cartas al Padre. En la metamorfosis, el alter ego de Kafka será Gregorio. Se puede notar la relación con su padre en la obra en el momento en que, por ejemplo, este le amenaza con el bastón o con las manzanas y Gregorio solo baja la cabeza. El resto de su obra tiene también carácter autobiográfico. El proceso tratará sobre la justicia invisible y el castillo sobre la burocracia y la alienación. Estas obras serán recorridas transversalmente por el absurdo o por el nuevo término instaurado, lo kafkiano.
El trabajo burocrático de Kafka se verá reflejado también en la obra. Gregorio es un personaje entregado a la cotidianidad de su trabajo que lo avasalla. Dentro del contexto capitalista del vanguardismo, la obra se puede interpretar como la deshumanización del hombre a causa de la absorción del sistema o la pérdida del yo para ser un engranaje de la maquinaria económica. Esto es llamado alienación. No es casual que en las descripciones del padre este no se pueda desprender del uniforme de ordenanza o que Gregorio Samsa, el hombre del siglo XX entregado al trabajo, padezca esta transformación y que después de este hecho la familia lo deseche no solo por su apariencia sino porque deja de producir económicamente. Que Gregorio haya amanecido convertido en un insecto es una declaración de lo absurdo. Un absurdo que cruza los límites, pues pese a su condición, el insecto quiere ir a trabajar, se levanta y piensa en ello. Este es el absurdo existencial, caótico y pesimista que nos adelanta Camus. Es por eso que se considera esta novela como preexistencialista o en las líneas de Kierkegaard. La exageración y deformación de la realidad, con la incursión de un insecto para expresar la soledad, hacen de esta una obra expresionista. El solo imaginar un insecto como parte de un escenario nos recuerda al cine expresionista alemán. La intensidad con que se expresa esta condición, la deformidad y el pesimismo están cargadas de un ambiente angustiante y lleno de soledad. Kafka en su adultez padece de una tuberculosis que irá consumiéndole hasta desgastarlo. No convencido de sus escritos, los deja a su amigo y editor Max Brod, a quien le pide deshacerse de ellos, pero Brod decide poner la obra de Kafka a la luz del mundo. En suma, la metamorfosis es una alegoría. Representa la deshumanización y el absurdo en un sistema de intercambios donde lo humano parece reducirse a la apariencia y a la utilidad. Y si no se cumple con estas condiciones, la sociedad lo desecha. La muerte del insecto trae a la familia el alivio y la liberación. Franz Kafka muere en 1924. Muy bien, jóvenes. Espero que te haya gustado estos pequeños videos de retroalimentación. Vamos entonces a compartir. Vamos a compartir algunas preguntas para que puedas participar, ¿ya? Vamos a compartir nuestro material de preguntas y ahí vamos a corroborar. Vamos a corroborar cómo has estado atento a la explicación y atento también a al video, ¿ya? Ahorita va a cargar y te comparto pantallita. Tenemos ahí una gran cantidad de preguntas en los diferentes, ahí están los diferentes niveles. Ahí está cargando. Y vamos allá a compartir. Tú me vas a ayudar, ¿ah? Vas a colocar, ya sabes, no solamente la clave, sino el número. O sea, por ejemplo, si te sale 1, no sé, 1A, ya está. No me pongas A nada más. Si te sale la 2, te sale B, ya me pones 2B. Es 1, vamos a inventar ya, 1A, 2B, así me dices. No solamente la clave, porque si no en el chat se pierde. Ya, vamos a colocar aquí. Mira, tú me ayudas, ¿ah? Vanguardismo, ahí está. Pregunta 1. Vamos, me ayudas, ¿ah? Las diferentes escuelas o ismos de vanguardia del siglo XX tienen en común. Las diferentes escuelas o ismos de vanguardia del siglo XX tienen en común. Ya vi la respuesta. A ver, tú dime uno qué. Ya me di cuenta de la respuesta. Te leo en el chat. Ahí está. Marcan una ruptura con el pasado tradicional de la literatura. Porque recuerda que el vanguardismo es renovación. El vanguardismo es originalidad. El número y la letra, acuérdense.
Háganme caso, ¿por qué son así? Si yo hablo español. Yo hablo, 1D, el número. Ah, otra cosita, Majo. Ahí es otra cosita. Si ponen la clave, se pierde en el chat. Si me pones 1D, ya queda grabado. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, Yenlijo dice 1D. Adrián 1D. Ay, así pues. Majo ya 1D. Ahí sí. Ya no se pierde la clave. Ya sé que la 1 es la D. Si me ponen la D nomás, yo no sé si era la 1, la 2, la 3, la 4. Pregunta 2. Pregunta 2. Reconozca qué formas no, hay que leer bien, no corresponden a la narrativa vanguardista. Recuerda que el vanguardismo, vimos en el video, tiene teatro, tiene poesía y tiene narrativa. Acá te pide cuál no corresponde a la narrativa. No te dice a todo el vanguardismo, ¿eh? A la narrativa vanguardista. A ver, flashback, raconto, versolibrismo, monólogo interior, alternancia de espacios, ruptura del tiempo lineal. Ya la vi ya. Una de ellas no tiene nada que ver con la narrativa. Una de ellas no tiene nada que ver con la narrativa, sino con la poesía. Salió en el video. El versolibrismo y el caligrama tiene que ver con la poesía vanguardista. Salió en el video. Versolibrismo, caligrama, neologismos. El versolibrismo y el caligrama, el experimentalismo lingüístico no tiene nada que ver con tiene que ver con la poesía, pero no con la narrativa. 2B. Ya anótalo a 2B para que lo comparta con tus compañeros. Pregunta 3. ¿Qué característica del vanguardismo se relaciona con el caligrama? Ahora sí. ¿Qué característica? A ver, el caligrama es, por ejemplo, ¿no? Es la distribución de las palabras de tal manera que formen una figura. Si hablo del amor, de repente forma un corazón. De repente. En un caligrama se mezcla la escritura con el tema visual. Se mezcla. Se mezcla la escritura con el tema visual. Es decir, que las palabras se distribuyen de tal manera que formen una figura. Es una poesía visual. Por lo tanto, lo que busca es interrelacionar las artes. La escritura con el dibujo. La escritura con el dibujo. Interrelación de las artes. Ya está. El caligrama. Guillermo Apolinaire es el que difunde los caligramas con esmaltes y camafeos. En la narrativa de Franz Kafka, la representación deformada y angustiante de la realidad se relaciona con él. Lo acabamos. Está en la diapositiva y también salió en el video. En los dos videos. Franz Kafka es representante de ¿cuál de esos sismos? Del expresionismo. Franz Kafka es representante del expresionismo. Muy bien, 4B, excelente. Muy bien. 5. Indique cuáles son los enunciados que corresponden a la metamorfosis. Indique cuáles son los enunciados que corresponden a la metamorfosis de Franz Kafka. Uso de técnicas tradicionales. Sí, porque en la metamorfosis usó técnica tradicional. Hay que ser justos. Sí. 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 ¿Elementos grotescos? No, elementos grotescos tampoco. ¿Estilo narrativo periodístico? No. ¿Multiplicidad de puntos de vista? No usó el narrador omnisciente. Solamente la 1. La A. Solamente la 1. La A. Tu micro. Ten cuidado ahí con tu micro. Ya está. Uso de técnicas tradicionales, sí. Sí hace uso de técnicas tradicionales. La A sería solo 1. Ahí está, solo 1. Pregunta 6. Alegóricamente, el encierro de Gregorio después de su transformación, ¿qué representa? Que Gregorio Samsa haya sido encerrado, dice, el encierro de Gregorio después de su transformación, ¿qué representa? ¿Por qué lo encierran? Lo encierran después de que se transforme en insecto. ¿Qué representa eso? ¿Qué alegoriza?
La marginación, ¿verdad? A él lo encierran porque ya no es útil, ya no sirve ya. Muy bien, 6D. Excelente. 7. El rechazo de Grete, quien en un primer momento se mostraba solidaria. El rechazo de Grete, que en un primer momento se mostraba solidaria, ya, este rechazo se muestra cuando ella rechaza al hermano. Cuando dice, ¿por qué no se muere? Ese no es mi hermano, ese no es Gregorio Sansa, que se muera, mamá, yo no lo voy a ver, ¿ah? Yo no voy a limpiar su habitación ni llevarle comida, quiero que se muere, es una vergüenza. Después que Gregorio es descubierto por los inquilinos cuando ella tocaba el violín, ¿te acuerdas? Se vio en el video. La D, muy bien, la D. ¿Qué es lo primero que preocupa a Gregorio Sansa cuando se ve convertido en un insecto? Cuando él se ve convertido en un insecto, ¿se preocupa por su estado de salud, por su nueva apariencia o se preocupa por su trabajo? Cuando él se ve convertido en un insecto, ¿se preocupa por su situación personal o por el trabajo? Se preocupa por su trabajo, por no llegar tarde, porque no lo despidan. Se preocupa por su trabajo. ¿Ya? Se preocupa por su trabajo. Ahí está, la E. Elija las proposiciones que corresponden a la literatura vanguardista. Elija las proposiciones que corresponden a la literatura vanguardista. A ver. ¿Está conformada por escuelas heterogéneas? Sí, son diferentes, no tienen nada en común. ¿Desarrolla diversos temas? Por supuesto. ¿Revaloriza las formas populares? No. ¿Postula la libertad? Sí, la libertad, la originalidad. 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Ahí está. 1, 2 y 4. Muy bien. 1, 2 y 4 la sé muy bien. 10. Indique qué proposición no corresponde a Franz Kafka. Indique qué proposición no corresponde a Franz Kafka. ¿Denuncie el autoritarismo y los sistemas totalitarios como el capitalismo? Sí. Franz Kafka es el creador del monólogo interior, eso es recontrafalso, pues. El gran difusor del monólogo interior fue James Joyce, el escritor irlandés, el autor de Ulises. La B es recontrafalsa. Franz Kafka es un gran representante del expresionismo. 10B, anótalo para que lo compartas con tus compañeros. Pregunta 11, nivel avanzado. Para nosotros resolvemos todo tipo de nivel, avanzado, superavanzado, todo. La metamorfosis de Franz Kafka es una obra alegórica. ¿Por qué? ¿Por qué es alegórica? Es una obra alegórica sobre qué, perdón. La metamorfosis de Franz Kafka es una obra alegórica sobre la condición del hombre moderno. Alegoriza la condición del hombre moderno. Un hombre que si no produce a la sociedad de la oferta y la demanda es marginado, es discriminado, es eliminado. Muy bien. Analiza la condición del hombre moderno, un ser alienado, un ser que vive solo para trabajar. En la metamorfosis, el hecho de que el padre evite quitar, el papá duerme, y el papá es un jubilado y duerme con su uniforme de ordenanza. ¿Qué representa eso? Que el papá es un completo alienado. Igual que Frank Kafka, igual que los jefes, el gerente. El papá es un completo alienado. Ahí está. Muy bien. El papá es un completo alienado. Muy bien. Ya que tenemos tiempo, porque estamos trabajando bien, quiero compartirte otra diapositiva, ¿ya? Quiero avanzar todo lo que podamos, todo, hasta el último minuto. Quiero que avancemos todo lo que podamos para aprovechar este tiempo al máximo. Claro, hay que aprovechar hasta el último minuto, hasta que nos saquen del aire. Hasta que nos digan corte, ya ahí está. A ver, vamos a ver cómo nos va.
Quiero avanzar a otro temita, ¿ya? A ver, está bien, sí. Yo puedo ver ya la nueva diapositiva. Tú dime si la puedes ver. Tú dime si la puedes ver. Por ahí avanzamos un poquito para que no tengas un solo tema, si no te vayas contento. El profesor Villalobos ha hecho 2 temas, lo máximo, claro, pues. Se alcanza a ver ya. Vamos a revisar ahora, vamos a repasar juntos la literatura medieval española. Pero nos vamos a centrar en el poema de Mío Cid, en el Cantar del Mío Cid. Esta obra es importante porque es el primer monumento de la literatura española. Alexander, ¿qué significa que el poema del Mío Cid sea el primer monumento de la literatura española? Significa que es la primera obra compuesta completamente en el español del siglo XII, que se demuestra que toda lengua está en un proceso de evolución, en un proceso de cambio. La obra sigue siendo hasta ahora anónima. Durante un tiempo se creyó que el padre Pere Abad, ya que el padre Pere Abad fuese el autor, pero no se demostró que es un copista. De ahí se creyó que Tomás Antonio Sánchez sea el autor, pero no se demostró que él solamente es el que lo escribió por primera vez, pero no es el autor. El copista Pere Abad y el que lo publicó por primera vez, Tomás Antonio Sánchez. Recordemos que la obra original tiene 3 hojas arrancadas, hojas que luego fueron completadas con las historias de crónica de los 20 reyes de Castilla. Esta obra, poema del Mío Cid, pertenece al género épico, es decir, que es una narración. Su especie, el cantar de gesta. ¿Qué significa cantar de gesta? Que te narra hazañas de un héroe de la Edad Media. Narrativa tradicional, no técnica tradicional. Narrativa lineal, es decir, respeta un orden lógico, cronológico y lineal del tiempo. El narrador omnisciente, ya sabes, es el narrador en tercera persona, igual que la metamorfosis. Su métrica es irregular. ¿Por qué? Porque los versos oscilan entre 10 a 20 sílabas métricas, predominando los versos de 14 y los versos de 16. Su rima no es consonante o perfecta, su rima es asonante o imperfecta, significa que solo coinciden las vocales. El total de versos, 3.730 versos. El total de versos, 3.730 versos. El estilo es realista. El estilo es realista. Significa que se va a contextualizar en el periodo de la Reconquista. Se va a contextualizar en el periodo de la Reconquista. Es realista. ¿Ya? Figura literaria que destaca es el epíteto. Figura literaria que destaca es el epíteto. ¿Qué es el epíteto? Una cualidad innata. ¿Qué es el epíteto? Una cualidad inherente al ser. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Rodrigo Díaz de Vivar, el que en buena hora nació. Rodrigo Díaz de Vivar, el que ciñó la espada. Martín Antolínez, el burgalés cumplido. La obra ha sido dividida en 3 partes. El cantar del destierro. ¿Por qué el rey Alfonso VI destierra al Cid? Lo destierra porque García Ordóñez, el brazo derecho del rey Alfonso VI, ha calumniado al Cid de haber robado las parias reales o impuestos o tributos. El rey le crea a su hombre de confianza, García Ordóñez, que pertenece a la nobleza de Abolengo Linajuda, y destierra al Cid, le da 9 días. El Cid sueña con el ángel Gabriel, el Cid deja a su esposa e hijas al cuidado del abad Don Sancho, el Cid además libera a sus vasallos, quienes le son leales, el Cid, a pesar de que el rey lo ha desterrado injustamente, el Cid pelea a favor de España, el Cid recupera algunos territorios menores como Teruel, Zaragoza, Alcócer, el Cid se enfrenta al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, y gana la primera espada famosa, la espada colada. El Cid envía presentes y regalos al rey para demostrarle que él no es ningún ladrón. En la segunda parte, las bodas de las hijas del Cid. Han pasado los años. Rodrigo Díaz de Vivar y sus vasallos logran recuperar el territorio más importante para España, Valencia. El Cid ha acumulado más sus riquezas. El Cid pertenece a la categoría de infanzón, es decir, que las clases sociales son franqueables. Uno puede nacer pobre,
pero producto de la acumulación de riquezas, el ser humano también puede ascender socialmente. El Cid gana Valencia, el Cid se amista con el rey. Esto despierta nuevamente la envidia y odio de García Ordóñez, quien convence a sus sobrinos Diego y Fernando González, los infantes de Carrión, para que soliciten ante el rey casarse con las hijas del Cid. El rey acepta. El Cid también, a pesar de no estar muy de acuerdo, sabe que no debe oponerse al rey, si no lo van a desterrar de nuevo. La segunda parte termina con las bodas de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, bodas que duran 15 días. En la tercera parte se da un evento ficticio. En la primera parte, el destierro del Cid, hubo un evento ficticio donde el Cid sueña con el ángel Gabriel. Y en la tercera parte también hay un evento ficticio que es que un león se escapa y el Cid lo hace ingresar a su jaula. El Cid vence al rey Búcar de Marruecos y gana la segunda espada famosa, la espada tizona. Ambas espadas se las regala a sus yernos Diego y Fernando González como parte de la dote. Estos cobardes que han manifestado su miedo frente a León deciden vengarse del Cid, llevándose con engaño a sus esposas al Robledal de Corpes, donde las desnudan, las van a latiguear, las van a golpear. Se convoca un juicio a las Cortes de Toledo, donde los vasallos del Cid además deben pelear con Diego y Fernando González. Vencen los vasallos del Cid y felizmente que mientras se realizaba el juicio de armas, estas peleas, los infantes, otros infantes, los infantes de Navarra y Aragón, envían a un emisario para que se entreviste con el rey y soliciten casarse con las hijas del Cid. El rey acepta, el Cid acepta, el Cid está contento, hasta él se quisiera probar el vestido. Sus hijas se van a volver a casar en segundas nupcias. Y no es cualquier matrimonio, sino que el Cid va a lograr emparentarse con los propios reyes católicos, porque los infantes de Navarra y Aragón son parientes directos de los reyes católicos. ¿Por qué la tercera parte se llamó Afrenta de Corpes? Porque afrenta significa ofensa y Corpes el lugar donde estos cobardes abusaron de estas niñas. Ahí está. Hay algunos referentes religiosos como mencionar a Dios y al ángel Gabriel, referencias geográficas como Valencia, Burgos o Medinaceli, referencias socioculturales, que es que cada cristiano quiere imponer su cultura y los musulmanes también. A eso se llama características de Guerra Santa. Además, que se presentan personajes de distintos estratos sociales. Muy bien. Vamos a revisar algunas preguntitas. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Vamos a recordar un poco de tercero de secundaria, cuando estábamos en el colegio, aquellas épocas. A ver. Vamos a ver. Ahí acá está. Pregunta 1. Elija las proposiciones que corresponden a la literatura medieval española. Tuvo dos vertientes, juglaría y clerecía, recontra verdadero. Continuó con la preceptiva clásica griega, recontra falso. Presentó una marcada influencia de la iglesia del clero, recontra verdadero. Se manifestó un fin didáctico, recontra verdadero. Búscame un 1, 3 y 4, ¿qué sale? La C. 1, 3 y 4, ¿qué sale? La C. Anótalo, por favor. Dos. Las jarchas son consideradas las primeras manifestaciones literarias. Es decir, son poemas escritos en lengua mozárabe, árabe y español. Son poemas escritos en lengua mozárabe, árabe y español. Muy bien, 2D. Porque es diferente las glosas. Las glosas son comentarios al pie de página de un libro. ¿Qué característica corresponde a las obras pertenecientes al Mester de juglaría? De los juglares. Popular e histórico, excelente, majo. Popular e histórico. Indique una característica que es ajena al poema de Mío Cid. Métrica irregular y rima sonante, recontra verdadero. Hechos fantásticos e irreales,
Es realista sobre todo, ¿no? Pero vamos a ver si hay algo mejor. División en tres cantares, recontra verdadero. Uso del epíteto, recontra verdadero. Ambientes y personajes históricos, sí, la B. Hay hechos fantásticos, pero mínimo. Es mínimo. Uno es el sueño con el ángel Gabriel y el otro es el incidente de León. Pero ahí 98% es realista. Es realista. No hay forma. En el poema de Mio Cid, ya, ¿qué pasó? El protagonista busca el perdón del rey a través de qué? De regalos. ¿Te acuerdas que le envía presentes y regalos? ¿Cuál sería? La D, ¿verdad? Para ganarse de nuevo el perdón del rey, le envía regalos para demostrarle que él no es ningún ladrón. ¿Qué ladrón te regala muchísimo más de lo que aparentemente te ha robado? Y hasta que lo logra convencer en el segundo cantar, que es las bodas, que son las bodas de las hijas del Cid. Elija los temas relacionados con el poema de Mio Cid. Ayúdame. Nobleza feudal del siglo XII, sí. Contrarreforma, no existía ahí. El amor a la familia, recontra sí. Ascenso social, recontra sí. Búscame en 134. Ahí está. 134 la E. 134 la E. 7. 7. En el poema de Mio Cid, a través del matrimonio entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón, ¿qué se busca? Recuperar la honra. Porque ellas, al ser abusadas por sus esposos, han sido deshonradas, tanto ellas como el Cid. Profesor, pero si han abusado de las hijas, no de él. Pero el concepto de familia, si se meten con tus hijos o hijas, se meten contigo. Por lo tanto, se considera la recuperación de la honra perdida del héroe protagonista. A través del matrimonio entre las hijas del Cid y los infantes de Navarra y Aragón se busca la recuperación de la honra perdida del héroe protagonista. Claro, se han metido con su familia, ha sido deshonrado. En el poema de Mio Cid, los epítetos, el burgalés cumplido, Martín Antolínez. El que en buena hora nació, Rodrigo Díaz de Vivar, la C. Se usa el epíteto clásico que se usó en la Ilíada, en la Odisea, en Divina Comedia. La acusación de García Ordóñez que provoca el destierro del Cid nos muestra como tema la lucha de noblezas, la lucha de clases, la lucha de la nobleza linajuda contra la nobleza advenediza. García Ordóñez y su sobrino los infantes de Carrión pertenecían a la nobleza linajuda de Obolengo, los que son millonarios por herencia. En cambio, Rodrigo Díaz de Vivar y su familia pertenecían a la nobleza advenediza. Nacieron pobres, pero producto de la acumulación de riqueza han logrado ascender. Pero los de la nobleza linajuda de Obolengo los ven por encima del otro. Marque la proposición ajena, falsa al poema del Mio Cid. Ah, la E al ojo, pues. El poema del Mio Cid pertenece al méster de juglaría. Los poetas populares nacionales que difundían los cantares de gesta se llamaban juglaría. En cambio, los méster de clerecía, esos son otros. Ellos son religiosos, cultos, escritos, está en otro nivel. Ahí está. La E es falsa. Nivel avanzado dice, todo resolvemos aquí. Elija las características correspondientes a los cantares de gesta. Uy, más facilito. Son de carácter marcadamente religioso. Presentan métrica irregular, recontra sí. Eran difundidos por los juglares, recontra sí. 2 y 4 es recontra verdadero. Búscame un 2 y 4, ¿qué sale? 2 y 4, ¿qué sale? Allá la D, ahí está, ¿ves? Vamos a ver si hay más. Acá hay una más, y fue además pregunta de examen de admisión de San Marcos, mira, en 2009. ¿Quiénes eran los juglares? Los poetas populares. Ahí está, la A, ¿no? Cantores populares que difundían anónimos cantares de gesta. Los juglares difundían los cantares de gesta que eran anónimos. Los juglares difundían los cantares de gesta que
Los juglares eran poetas populares que se ganaban la vida recitando poemas o también siendo bufón o payasito. Bien, jóvenes, aunque no creas, hemos desarrollado 2 temas con sus diapositivas, hemos compartido 2 videos y hemos desarrollado todas las preguntas, tanto del tema 1 como del tema 2. ¿Qué más puedes pedir? En 1 hora mira toda la magia que te he hecho. Y eso demuestra pues el nivel académico que tienen tus docentes, la capacidad de síntesis, el compromiso de no dejar todo a medias. Sí que tienes tema para rato, ¿no? Así que yo te espero poder encontrarnos aquí y poder trabajar durante el año de una manera responsable y siempre ayudándote a que puedas lograr tu ingreso a la universidad. Tú eliges la universidad y la carrera, que de literatura me encargo yo. Cuídense mucho.